resulta que pues, cada vez hay más niños autistas o diagnosticados de autismo, que es el caso de mi hijo también. Y bueno, y es importante que no sea algo diferente tampoco, porque al final yo veo en mi hijo una personita que va evolucionando y creciendo, y sí que es verdad que, bueno, que pues ha pasado todas sus fases. Pero bueno, aquí ha estado su madre para acompañarlo en este proceso, y al final es eso lo que hay que compartir con estas familias. Es pues en el momento donde te dan el diagnóstico, pues a mí realmente, Gloria, ¿qué quieres que te diga? Se me cayó, vamos, un vaso de agua, una jarra de agua fría. Hombre, completamente. Y lloré lo más grande, no tengo que decir. Estábamos además con el papá, los dos, y yo, bueno, pues nos sentó mal, porque tú siempre esperas tener, pues no al hijo perfecto, porque no es eso, pero un hijo pues entero, vamos a dejarlo así. Bienvenidos y bienvenidas a Viviendo con Poder. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchas familias, afecta a diferentes personas y llega como un terremoto de emociones cuando el médico te dice y te comunica el diagnóstico de tu hijo y te dice que tu hijo tiene autismo. Así que hoy vamos a hablar sobre todo para poder entender, sobre todo poder comprender y que haya más conciencia sobre lo que es esta condición, de lo que es el autismo. Hoy tengo el privilegio y la suerte de presentar a su mamá, a la mamá de Àlex, Marlene Goncalves. Ella es educadora infantil y sobre todo nos va a dar, bueno, pues su perspectiva de cómo ha sido todo este camino hasta el día de hoy. Así que bienvenida, Marlene. ¿Cómo Hola, estás? Gloria. Gracias por invitarme a tu espacio. La verdad es que estás haciendo una gran labor y hay que dar visibilidad a muchos temas. Y aunque siempre digo que no hay que dar fuerza a lo que no se quiere expandir, pienso que bueno, cada vez hay más diagnósticos, ¿no?, de esta condición, porque esto no es una enfermedad, es una condición. Exacto. Y al final, al igual que pienso que hay que darle visibilidad a todo, porque esto va como por modas, ¿no? Ahora estamos a saco con, yo qué sé, las discapacidades, luego vamos a, yo qué sé, el LGTBismo, me lo invento, ¿eh? Bueno, no me lo invento, realmente es así. Es así, tantos temas. Sí. Y bueno, y ahora pues resulta que pues, cada vez hay más niños autistas o diagnosticados de autismo, que es el caso de mi hijo también. Y bueno, y es importante que no sea algo diferente tampoco, porque al final yo veo en mi hijo una personita que va evolucionando y creciendo, y sí que es verdad que, bueno, que pues ha pasado todas sus fases. Pero bueno, aquí ha estado su madre para acompañarlo en este proceso, y al final es eso lo que hay que compartir con estas familias. Es pues en el momento donde te dan el diagnóstico, pues a mí realmente, Gloria, ¿qué quieres que te diga? Se me cayó, vamos, un vaso de agua, una jarra de agua fría. Hombre, completamente. Y lloré lo más grande, no tengo que decir. Estábamos además con el papá, los dos, y yo, bueno, pues nos sentó mal, porque tú siempre esperas tener, pues no al hijo perfecto, porque no es eso, pero un hijo pues entero, vamos a dejarlo así. Es que ¿sabes lo que sucede? Que aquí yo voy a contar un poco cuál es la situación, ¿no? Porque todo es como súper bonito, ¿no? Te quedas embarazada, el niño va todo bien. Cuidado, el embarazo es un riesgo, el dar a luz es un riesgo, que hay personas que a lo mejor tras el parto pues pierden la vida.
Y luego que todo el mundo quiere, evidentemente, tener a su hijo sano, que esté todo perfecto. Exacto. Pero ¿quién está perfecto? Y a partir de ahí suceden muchísimas cosas. O sea, el que no tiene un TEA tiene un tema de alergias, el que no tiene un TEDAT, el que no tiene una depresión, el que no, pues sufre violencia en su casa. O sea, hay tantas circunstancias, hay tantas situaciones que al final yo creo que ese es el mensaje que queremos dar, ¿no? en Viviendo con Poder, que al final todo el poder está dentro de uno, pero hay que hablar de todas las temáticas que están relacionadas con la salud mental, porque una de las cosas que a mí también me hace gracia es cuando yo hablo del tema de la salud mental y hay gente que dice, uy, la salud mental conmigo no va. Y me hace gracia, ¿no? Porque digo, cuidado, que en algún momento dado a lo mejor a ti te sucede. Si no te sucede a ti, le puede suceder a un familiar o le pueden suceder a tus hijos. Entonces, creo que al final todos estos temas, en mayor o menor medida, nos tocan. Tal cual. Y luego acabas de abrir un melón aquí con el tema de la salud mental, porque al final, ¿qué quiere decir? Porque al final todos somos neurodivergentes. Se quiere poner, atención, yo estoy hablando bajo mi reflexión y mi manera de ver ahora mismo el autismo y lo que me rodea, porque yo estoy segura que yo también soy neurodivergente, no he hecho las pruebas, pero si hiciera las pruebas seguramente que tendría o un TDAH o a lo mejor hasta también soy autista, pues porque yo me recuerdo cuando era pequeña y salía de la norma. Entonces, ¿qué quiere decir atípico realmente? ¿Qué quiere decir una persona atípica? ¿Alguien que no tiene un diagnóstico? Yo estoy segura que si nos pusiéramos a hacer tests a todo Dios, vamos, allí no hay nadie que se salva. Exactamente. Pues te voy a hacer un inciso. ¿Cuántas veces nos cruzamos por la calle con personas y tú qué sabes si este es TEDAT, si este es un autista? ¿Con cuántos autistas nos cruzamos al cabo del día? Exacto. ¿Cuántos papás y mamás adultas a día de hoy se están haciendo ahora las pruebas porque sus hijos han dado un diagnóstico y ahora se están viendo que ellos, claro, pues también lo son? Y así es. Mira, el TCD es una organización en Estados Unidos que se encarga de hacer estudios sobre la salud pública y temas de ciencia, ¿no? Bueno, pues hicieron un estudio sobre lo que es el autismo y diferentes alteraciones del desarrollo. Y fíjate, hace 30 años, 1 de cada 2.500 tenía TEDAT, tenía autismo. En el 2021, un niño de cada 100 tenía diagnóstico de autismo. Actualmente estamos 1 frente a 36. Esto prácticamente es como si fuese una pandemia. Sí. Entonces, exacto. ¿dónde está la reacción? A ver, yo por lo que tengo entendido, ¿no? Por lo que soy yo, como Marlene González, yo pienso que también tiene mucho que ver el ambiente, todo. A ver, tú ya sabes que yo, pues, de alguna manera soy un poquito conspiranoica. Ya no es que sea conspiranoica, es que simplemente, pues, entiendo de que los alimentos no son los que consumíamos hace 20 años. Total. ¿Vale? Tenemos una radiación 24 horas sobre 24 con el 5G, 4G, me da igual, ¿vale? O sea, que hay un montón de factores medioambientales que están ahí, ¿vale? Molestando a la célula. Y lo voy a dejar así, molestando a la célula, ¿vale? Aparte de, invito a que las personas se lean el libro Cerebro de Pan, que explica muy bien cómo la irritabilidad intestinal también, pues... Hombre, eso está a la orden del día. ¿Cuánta gente hay celíaca? Exactamente. ¿Cuánta gente celíacos, hay? Intolerantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que, en definitiva, mira, yo te voy a explicar cómo lo vi yo. Yo trabajo en una escuela bressol, ¿no? Entonces, sí. Yo veía a mi hijo, Gloria. Claro, yo he tenido esa suerte. Yo he tenido esa suerte de poder percibirlo en el medio,
Claro, porque, perdona que te interrumpa, Marlene, pero tú, cuando das a luz, ¿no?, con esa alegría, en principio nadie te comenta absolutamente nada del nene, todo va bien, hasta que realmente el niño se incorpora a la guardería, y ahí es cuando tú realmente empiezas a detectar que hay algo que no te encaja. Exacto. Bueno, realmente fue en el confinamiento, ¿eh? En el confinamiento yo ya me di cuenta de que había algo ahí que no... Y hasta le dije al papá, le digo, ostras, digo, el Alex, hay algo que no... Y yo me acuerdo que iba al Punt de Trobada, ¿no? Entonces, y le compraba pues unos puzzles, aquellas, y él los hacía al minuto, en automático. Y el papá me decía, dice, wow, pues que es muy inteligente. Bueno, pues yo le comento al papá, bueno, no te... uy, digo, cuidado porque eso también... es un indicativo. Tiene sus consecuencias, porque se ha visto también que los niños con altas capacidades también tienen su manera de percibir el mundo, ¿no? Y tienen sus necesidades también allí, ¿vale? Porque al final cada uno percibe el mundo como puede y sabe. Entonces, claro, y volvimos a la guardia, ¿no?, a los meses, y empecé a darme cuenta de que él interactuaba de manera diferente. No jugaba con los otros niños, se pasaba mucho tiempo estirado en el suelo. Luego tenía juguetes preferidos y se ponía muy nervioso si ese juguete no estaba a su disposición. No te miraba, le costaba mucho sonreír. Para hacerle una foto necesitábamos hacerle un book para que saliera una foto mirándote o riéndote, que eso, por cierto, mis compañeras eran más cracks con eso, yo no lo conseguía, pero ella sí. ¿Cuántos meses tenía aquí? Pues mira, aquí ya tenía los 2 años, porque realmente se dice, y creo que es así, que el autismo se puede empezar a diagnosticar bien a partir de esa edad, de los 2 años. De los 18 meses. Sí, más o menos. Entonces yo lo vi ahí. Entonces, claro, a partir de ahí, ¿no?, pues pasa a la pediatra, ¿no?, y en automático, bueno, realmente yo me salté un poco la norma. Llamé a una compañera mía que es logopeda y le dije, Maite, tienes que echarme una mano porque algo le pasa a mi hijo y me gustaría que pudieras hacerme un diagnóstico. Y ella enseguida me cogió al niño, me dijo, Marlene, necesitas ir a tu pediatra que te dé una derivación y a partir de aquí empezamos a trabajar. Yo, vale, total, que fui a la pediatra, le expliqué y ella, al ver mi interés, entonces ya hizo todas las derivaciones que se tienen que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se dice, es que los pediatras, yo no sé cómo los pediatras no pueden ver esto, aquello y lo otro. No es una cuestión de echarle la culpa a nadie. Es una cuestión de que a veces los padres no queremos ver. O no facilitas toda la información. Exactamente. Entonces, en el momento donde esta mujer yo le di pie porque yo quería saber, entonces ella me facilitó todo. Pero hasta que yo no le dije, ella no me dio lo que necesitaba. Y al final allí me di cuenta de que al final son los padres los que deciden. Entonces, las cosas se van a desarrollar más rápidamente, más lentamente, en función de la capacidad que tengas tú de decir, de aceptación. ¿Vale? Porque es así, Gloria. Sí. O sea, ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo fue, o sea, cuando tú le trasladas a tu pareja que estás detectando pues ciertas señales, ¿no?, de que el niño actúa de esta manera en la guardería? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo se lo toma? Bueno, a ver, pues él se lo toma pues como sabía. ¿Sabes? Al final, pues, yo qué sé, la que estaba en contacto con los críos era yo la que podía ver esas mancanzas, ¿no? Como diciendo, pues para él, su hijo era perfecto. ¿Y lo es? Y lo es, claro, y lo es, porque lo es, ¿no? Y en su momento, pues él ya estaba evolucionando bien. Además, el Alex fue súper precoz. A los 4 meses ya reptaba.
A los 5 meses lo tuve que sacar del Moisés y meterlo en su cama porque se ponía de pie. O sea, fue una evolución así como muy rápida. Muy rápida. Tenía como mucho interés por vivir, vamos a llamarlo así, ¿no? Hasta que, ya te digo, en el confinamiento toda esa fuerza pues como que se transformó, porque es así. Entonces, bueno, pues hicimos todo el protocolo de actuación y al final nos dan el diagnóstico, famoso diagnóstico. Tú vas ahí con toda la esperanza de que sea un retraso del habla, porque claro, era sobre todo porque él no hablaba, y él dejó de emitir sonidos, porque él antes de los 2 años aún decía papá, mamá, Luna, que es el nombre de la gatita, entonaba algún animalito de estos de la patrulla canina, pero luego de golpe dejó de decir, o sea, nada, no decía nada, ni entonaba nada. Y yo, vale. Bueno, nos dan el diagnóstico, pues... ¿Tú ya te lo esperabas? Sí. Tío, es que o sea, eres interiormente. madre, tío, lo sabes. Eres es que madre. al final lo sabes. ¿Cómo fue ese momento en el que te dan el diagnóstico? Bueno, pues fue, pues eso, como una hostia ahí en toda la cara. Así que claro lo digo. O sea, yo empecé a llorar, no podía ni aguantarme. Me acuerdo que tenía una de mocos que no podía ni nada. El padre de mi hijo ahí, pues consolándome, ¿no? Porque al final la que lo estaba pasando realmente mal era yo, ¿no? Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que, bueno, tú te vas ahí, ¿no? Y tuve como, es un tiempo de introspección, ¿no? De, ostras, tío, ¿en serio he sido qué mala persona he tenido que ser en mi vida? Sí, bueno, a ver, lo que sucede muchas veces es que en estos casos, cuando te dan un diagnóstico, ya sea de autismo o de lo que sea, inconscientemente como madre, ¿no? Al final esos niños han salido de ti. Claro. Tienes como ese sentimiento de culpa, pero no es culpa, al final es una situación que se ha dado, un aprendizaje de vida y una suerte. Pues sí. Porque al final, cuando Así tú tienes un niño que tiene alergias, un niño que tiene un autismo, un niño que tiene una discapacidad, vienen con un mensaje, con un aprendizaje para enseñarte que al final solo puedes dar las gracias. Así es. Entonces, cuando tú aceptas que eso es perfecto para ti, porque al final es eso, ¿no? O sea, yo lo he transformado, lo he cocinado, ¿no? en mi vientre durante 9 meses. Total. ¿No? Y no he tenido esa conciencia, porque yo recuerdo mi embarazo fue un embarazo súper, yo en mi burbuja, con mi mundo, disfrutando de todo, porque disfrutaba de todo. Y bueno, te pasa eso y dices, wow. ¿Qué no has hecho bien? ¿No? Lo primero que haces ahí, flagelarte un rato, ¿no? Bueno, por lo menos tú en el embarazo disfrutaste y lo viviste. Sí, porque sí. También hay muchas otras ocasiones en que el embarazo es como, venga, deprisa, corriendo, el trabajo, el no sé qué. No. Lo único malo, malo sí, es que tuve insomnio. Entonces no descansé nada y a la hora de dar a luz estaba reventada y luego aquello... Eso después también tuvo sus consecuencias, las cosas como son. ¿El parto fue...? Sí, fue parto natural. Fue parto natural. Sí, todo. Eso también es muy importante para el tema de los autismos. No, pero el mío fue parto natural y todo. Lo único que, claro, llevaba un cansancio acumulado de retraso de días espectacular. Aquello me derivó a enfermarme también, de alguna manera. Al final tuve que buscar ayuda. Pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, después, pues, cuando tuve el diagnóstico, pues ahí solo faltaba una cosa. Es en quién te quieres convertir. Porque yo soy la única responsable de mi hijo realmente. Yo me di cuenta, Gloria... Y el padre también. Bueno, sí. Yo me di cuenta, Gloria, de que ni la logopeda iba a hacer hablar a mi hijo, ni la psicóloga le iba a quitar el diagnóstico. Total. Ni los profes le iban a... Nada, ¿qué te estás contando, no? Al final yo me di cuenta de que mi hijo
bueno, de que mi hijo merecía una madre entera. ¿Qué quiere decir eso? Pues el día, tú te levantas por la mañana, tienes todos tus quehaceres durante el día, ¿vale? Y mi hijo, él se merecía que yo, cuando lo fuera a buscar, ¿vale?, estuviera al 100% para él. Por eso, con el padre, hubo un momento en que decidimos separarnos. Y lo hicimos desde esta madurez. Desde la madurez de estar al 100% por nuestro hijo. Y bueno, eso es lo óptimo y lo que personas maduras y razonables deben de hacer cuando tienen hijos. Sí, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Los niños, ellos te necesitan, vamos, con todo tu esplendor. Tú no puedes llegar a las 5 de la tarde a buscar a tu hijo al colegio, ¿vale?, cargada de juicios, de prejuicios y todas las historias que llevas acumuladas durante el día. No, eso era algo que mi hijo no se lo podía permitir. O sea, yo no me podía permitir que él tuviera que lidiar con esa vibración, porque al final es así. Sí. Entonces, y escucha una cosa, fíjate, ellos los sensibles que son, los autistas, que cualquier vibración la captan rápido. O sea, si tú eres una persona que le encajas, pero como no le encajes, da igual que le sonrías, que hagas lo que quieras, que no. Exacto. Que no. Bueno, realmente son todos los niños en general, ¿vale? Porque bueno, sí, hasta los 6 o 7 años, ¿vale?, ellos están, su manera de percibir el mundo, ¿vale?, está conectado a las ondas alfa, teta, ¿vale?, que lo que hace es que los niños, ¿por qué se dice que absorben toda la información? Absorben toda la información porque ellos están absorbiendo 4 millones o 40 millones de bits por segundo de información. Sí, es verdad. Nosotros, que ya vivimos en estado alfa, solo absorbemos, no sé si llega a 4.000. O sea, imagínate la cantidad de información que llegan a absorber los críos. Y aquí hablo de todo. Yo aquí también hablo de todo y fíjate, en esto que me estás comentando, hago referencia que al final este tema sale en todos los temas, da igual de lo que hablemos, pero es el tema de las pantallas. Y fíjate que hay estudios en los que dicen que si los niños están diariamente más de 1 hora al día con pantallas, sea televisión, sea las tablets, dispositivos, afecta incluso al desarrollo, a la concentración, al sueño, y eso influye, porque los niños cuando son muy pequeños es como tienen muchísima información que están captando, están aprendiendo continuamente. Sí, es más, los propios que han hecho las tablets y los ordenadores y todo, prohíben a sus hijos que consuman su propio producto. Total. Y hasta incluso he llegado hasta escuchar que pueden hasta despedir a las nanis que cuidan de ellos, ¿vale?, si supieran que en algún momento sus hijos pudieran estar en contacto con una pantalla. Lo que más se retrase es lo más importante. Retrasar el máximo. Exactamente. Bueno, que nos vamos de tema. Marlene, vamos. Ahí está. Volvemos a los profesores, volvemos a... Sí. Bueno, tomaste la decisión de separarte de una forma madura con tu pareja. ¿Y qué sucedió? Nada, lo que sucedió fue que, bueno, hicimos custodia compartida, entonces cada uno tiene a Alex una semana y la otra semana, yo personalmente, en mi otra semana, pues mantengo la casa, hago la compra y dejo las cenas listas. Y todo preparado para que cuando esté conmigo la semana siguiente pueda estar por él al 100%. Además que también me pedí una reducción horaria y ya está, Gloria. O sea, es que al final yo me hice responsable de él, de nosotros. Es que no es una cuestión de él solo, es una cuestión de mí también. Yo tengo que estar divina para poder darle lo que él se merece, que no es otra cosa que una mamá que esté acompañándole en la vida.
Y ya es complicado el tema de la educación, el tema de acompañar a un crío, porque ahora actualmente también hay mucho tema con este tema de la educación positiva. Y vale, ok, está perfecto, pero es que hay tanta información que ya no sabes si estás educando en positivo, si estás educando en laissez-faire o qué narices estás haciendo, ¿no? Porque Total. llega un momento en que ya no sabes por qué línea vas. Entonces, pues mira, al final sueltas el control y te das cuenta, yo me di cuenta de que, mira, al final mi hijo me ha escogido, nos ha escogido, a mí y a su padre. Entonces, lo que sea para él es perfecto. Entonces, pues mira, hago lo que puedo y mejor sé hacerlo. Y lo Más. que no sabes también te vas adaptando y vas aprendiendo y vas avanzando. Claro, porque mujer. Al final, yo lo he comentado en otros podcasts también y lo vuelvo a comentar en este. O sea, cuando tú eres madre, no tienes todas las herramientas para saber cómo tienes que actuar como madre. Exacto. Lo vas aprendiendo en el camino, te lo van enseñando tus hijos y es un aprendizaje diario. Sí, porque ahora has dicho una cosa que es así. Al final, el Alex ha sido mi mayor maestro y mi mayor bendición. Total. Porque gracias a él soy la persona que soy ahora. Gracias a él me atreví un día a salir de mi zona de confort y Claro a luchar mis mayores batallas. Claro que sí. Y agarrar mis sombras y ponerles luz. Y ahí estoy. Cada día, mejorando y mejorando nosotros. Y encontrando esa manera de poder acompañarlo en lo mejor que se pueda. ¿Cómo se lo tomó tu familia y tu entorno el hecho de que tuvieras un niño con esta condición? Bueno, mira, si quieres que te diga la verdad, me daba igual. Eso sí, conociéndote un poco. Sí, o sea, sí que nos miraban como con lástima, ¿no? Y hubo un momento en que tuve que decir, no, al Alex hay que tratarlo igual que a los demás, porque no es diferente, simplemente percibe las cosas de otra manera. Pero eso no quiere decir que porque perciba las cosas de otra manera hay que hacer las cosas de otra manera. No, hay que hacer las cosas igual. Él, paso a paso, fue buscando sus propias herramientas. Sí que es verdad que, claro, tuvimos que acudir a ver, el Alex pues entró en Impulse. Para los que no sepan lo que es Input, coméntalo, porque sí. Antes de hablar de este tema, Marlene, me gustaría que comentaras un poco, si te parece. Vas a hablar de Alex, pero dentro de lo que es el autismo hay 3 tipos de necesidades. ¿Y sí. Alex en qué tipo de necesidad se encuentra? ¿En la 1, la 2, en la 3? Porque dependiendo de la necesidad, cada uno necesita una necesidad. Exacto. Leve, moderada o mayor, ¿no? Exacto. Bueno, Alex, él está en el tipo 1, diguéssim, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que al final no son, o sea, se les dice grado 1, 2 y 3, ¿vale? Pero que al final no son grados, no es que sean grados de autismos diferentes. El autismo es una condición, simplemente son las necesidades que puedan llegar a tener. Por ejemplo, el Alex, él está en el grado 1 de necesidad pues en su día de una logopeda, ¿vale? Y también tuvimos el apoyo de una psicóloga, pero más que nada el apoyo de la psicóloga estaba pues para nosotros, para los papás, para poder tener las herramientas suficientes para poder llegar a entender al niño. Porque claro, al no hablar, al no mirarte y al tener a veces ciertos comportamientos, ¿no? Porque tienen estereotipos, y hay ciertas cosas que, bueno, son, vamos a decirlo, no normal, ¿no? No cómo se comporta. No común, no es que no sí, sea no normal. Común, no exacto, común. Bien dicho. Y bueno, al final después, con el tiempo te vienes a dar cuenta de que es normal o no, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? Porque, claro, porque un niño se ponga a aletear en medio del aula, porque, por ejemplo, el aleteo es como es una manera de controlar sus autorregularse. Exactamente, ¿no? El poder regularse en ese momento, ¿no? Claro, tú ves a un niño así en el medio de un sitio y es raro, pero
es como cualquier otra cosa. Tú imagínate que todos los niños hicieran eso, pues llegaría a ser una normalidad. Claro, pero estás hablando ahora de las estereotipías, Sí. ¿no? Que hay diferentes. O sea, hay niños que a lo Sí, mejor aletean, claro, otros van de puntillas, otros corren muy van rápidos, así. ¿no? Sí, exactamente. Porque, claro, cuando se habla, muchas veces cuando hablas del aleteo ya está asociado al autismo, pero Exacto. hay muchas estereotipías. Sí. Claro, cada niño es diferente, cada niño tiene su manera de, y porque al final el autismo abarca un abanico tan grande que yo creo que ni los profesionales tienen la capacidad de poder hacer un diagnóstico realmente palpable a sus necesidades o lo que sea. Porque claro, es que hay muchísima variedad. Se dice que los autistas son como una gama de colores, ¿no? Hay diferentes colores verdes, diferentes amarillos, diferentes azules, y ninguno es igual que otro. Cada uno es de su manera. Pues igual que las personas, al final cada uno tenemos nuestra huella digital, somos Total. únicos e irrepetibles. Exacto. Pues ellos igual. Sin más. Lo único que sí que es verdad que luego pues hay ciertas herramientas, ¿no? Pues para acompañarlos. No, entonces, pues el Alex, por ejemplo, nosotros tiramos bastante de los pictos. Y los pictos para el Alex, pues la verdad es que fue una herramienta muy buena, porque fue una herramienta de comunicación. Llegó un momento en que, claro, él empezó a emitir palabras, pero yo no acababa de entender qué me decía. Me acuerdo un día que se enfadó tanto que se va a una cartulina que teníamos, coge los pictos que quería decir y me los planta. Y digo, vale, hijo, ahora te he entendido. O sea, que ya no era solo que yo me comunicaba con él y tal. No, es que él al final también consiguió utilizar la herramienta para comunicarse conmigo. Y eso realmente fue muy poquito, porque es que el Alex a los 5 años empezó a hablar. O sea, tú te estuviste comunicando desde los 2 aproximadamente. Desde los 3. Porque el Alex lo diagnosticaron más o menos a los 3 años. De 3 a 5 años te estuviste más comunicando con él a través de esta vía. Más o menos. Hasta que consiguió hablar. Sí, hasta que consiguió hablar, que seguimos, ¿no? A día de hoy ya casi no, ya no lo utilizamos, pero sí que es verdad que me he encontrado con familias, ¿no? Que han sido reacias a utilizar este tipo de sistema de comunicación, ¿no? Pues porque es que, claro, es que si les damos las imágenes no van a hablar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que realmente, mira, es más, yo pienso que se tendría que utilizar hasta para todos los niños. Pues sí, porque hay niños también que son muy visuales. Claro, nena. Entonces, al final da igual con que se comuniquen. O sea, si se comunican mediante imágenes, pues está perfecto. Si se comunican mediante signos, ¿qué pasa con las personas que son sordomudas? Por ejemplo. ¿Qué sucede también incluso con el tema de las mascotas? ¿Tú cómo te comunicas con las mascotas? Las mascotas no hablan, pero al final todo el mundo las entiende. El perro está sensible, ahora está cariñoso, necesita apego, necesita comer, necesita salir, ¿no? Hoy está pachucho. O sea, ¿sabes el estado emocional de las mascotas? Exactamente. Entonces, con una persona que, por ejemplo, tiene esta condición y de momento, ¿no? De momento, porque con 5 años ya empieza a comunicarse, no se comunica, pues habiendo tantas herramientas, ¿por qué no se utilizan para comunicarse? Ahí está el tema, porque no todo el mundo está de acuerdo en... Bueno, para ellos es como que no va a llegar a... No sé cómo explicarlo porque eso no es mi realidad. Eso es lo que te iba a decir. Pero lo veo en otras personas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, por lo que he estado conociendo de los autistas y las personas que conozco que son autistas, son personas súper listas. Al final viven en otra realidad, pero avanzan y aprenden y pueden conseguir lo que quieran. Porque el talento lo tienen, simplemente que lo entienden de otra manera. Entonces ellos están en una realidad actual que no es a lo mejor la misma que todo el sistema, pero también tienen su talento y también tienen su trayectoria.
Exacto, pero ¿sabes qué pasa, Gloria? Que yo eso lo veo a todo el mundo. Claro. Porque cada uno de nosotros es único y irrepetible, entonces también cada uno tiene su talento, cada uno tiene su manera de decir las cosas, su manera de ser, y no es que sea ni mejor ni peor, simplemente es, y ya está, ahí está el tema, en que tenemos una sociedad tan construida bajo una conciencia colectiva X, ¿vale? Y tan cuadriculado ahí que cuando se sale un poquito de la norma es como si que ya no entramos ahí. Claro, pero lo que tienes que tener en cuenta es que las habilidades, no todo el mundo tenemos las mismas capacidades ni las mismas habilidades. Entonces, si tú te enfocas en cuáles son tus fortalezas, pues evidentemente vas a ir mejor en ese camino, ¿no? Y sobre todo es también lo que se comenta en los autistas. Fomenta la fortaleza que tengan, pero no vayas por las debilidades. Pero esto pasaría en cualquier persona. Al final esto es como si a ti se te dan bien el tema de la música, pues enfócate en la música, pero no a todo el mundo se le va a dar bien la música. Mira, y ahora Ni mismo, un deporte. Ahora mismo estás hablando de algo, ¿vale? Que por ejemplo, en el mundo de la educación, en la escuela, ¿vale? A ti la norma es, ¿eres malo en mates? Refuerzo en mates. No, coño. ¿En qué eres bueno? Refuerzo en lo que eres bueno. Realmente tendría que ser así, porque no todos tenemos por qué saber de todo. Y en todas partes, porque luego nos damos cuenta en la vida adulta de que uno es juez, el otro es médico, el otro es, yo qué sé, cafetero, bombero, yo qué sé. ¿No? Porque al final cada uno hace y tiene una expertise, cada uno tiene una expertise diferente. Entonces, ¿por qué no potenciar lo que sí puedes hacer en vez de querer mejorar lo que no? Porque yo personalmente lo digo así, o sea, yo por eso siempre digo que yo también soy neurodivergente, porque a mí lo que no me interesaba, no me interesaba. O sea, yo me acuerdo de una compañera que me decía, Marlene, ¿dónde has estado hoy? Y yo, ¿aquí? Y ella me decía, no, aquí no. Dice, aquí sí, pero no. Y era eso, porque no me interesaba para nada ciertas cosas. Al final, y no es que fuera, no, es que simplemente, a ver, Gloria, estamos 20 mujeres en una reunión, un emisor diciendo algo y las 20 salimos con 20 ideas diferentes. Totalmente. Y cada uno tiene su percepción. Exactamente, cada uno tiene su percepción. Pues al final es eso. Entonces, ¿cómo pongo eso a favor? Para no juzgar. Porque el juicio, al final, es nuestro peor enemigo. Es muy fácil decir, ay, esta familia, Bueno, pero bueno, yo creo que eso también cada vez va a menos y también es un tema de mentalidad. Sí, claro, es como ocultar las cosas, ¿no? La familia feliz y ¿qué pasa en tu casa? Exactamente. Es más fácil mirar en la casa de los demás que en la tuya propia. Mira, yo comento un tema. Yo tengo una hermana síndrome de Down y claro, yo ahora tengo 48 años, ¿no? Te estoy hablando de hace casi 50 años, ¿no? Antiguamente, el tener una... Bueno, en mi casa no ha pasado, ¿no? Con mi hermana siempre ha ido a todos los sitios. No es que se la haya ocultado, pero ha habido familias que tenían niños con síndrome de Down que ocultaban a los niños síndrome de Down en su casa. ¿Por qué? Es que también son niños. O sea, ¿ha tocado esta situación? Pues ha tocado esta situación, pero no hay más. Hay que saber cómo afrontarlo y saber cómo llevarlo de la mejor manera y ya está, y sin más. Exactamente, y sin más. Pero sí que, bueno, sí que es verdad que es lo que hablábamos antes. Al final es esa conciencia colectiva, ¿no? En si estás... Mira, yo creo que... si estás ahí, mal. Ya, yo creo que, a ver, aquí hay un tema muy importante y yo creo que es un factor fundamental, que es el sistema educativo. El sistema educativo es donde se enteran de todo. O sea, si las familias se han separado, si ha habido violencia en la familia, si la mamá va a tener un segundo niño, o sea, cualquier información pasa por el sistema educativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los profesores? ¿Realmente están formados con las diferentes circunstancias que suceden?
Porque hoy en día volvemos a lo mismo. Hay niños que tienen autismo, hay niños que tienen TEDAD, hay niños que pasan por depresión, hay niños que tienen comportamientos inadecuados. O sea, tantísimas cosas que suceden, tantísimas situaciones, que esos profesores se dedican a dar clase como profesores o realmente hay un refuerzo y hay una formación detrás. Pues mira, te voy a explicar cómo funciona. Mira, a ver, lo vamos a hacer desde dos partes, ¿vale? O sea, a ti cuando te dan el diagnóstico, que haces todo el protocolo de actuación, ¿vale? Tú entras en CONAVA y CONAVA es la que te dice si necesitas ayuda o no. Entonces, el Ministerio, ¿de acuerdo? Pone esa ayuda con la Escola Meritxell, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en Andorra, aquí en Andorra. Sí, aquí, en casa. Entonces, Alex, por ejemplo, ¿vale? Hasta los 6 años estaba dentro del programa Impulse. Impulse es en casa, que por eso me tuve que pedir una reducción de jornada, pues para poder atender sus necesidades. Y a partir de los 6 años, ¿vale? Entras en Progress, que es en el colegio, y se pone la ayuda en el colegio. También tengo que decir que Progress también puede ser a los 3 años, ¿vale? Porque Progress representa la escuela. A la escuela traen la logopeda, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el fisio. Realmente la verdad es que nosotros vivimos en un país que realmente se hacen las cosas, si lo comparamos con España, muy bien. Hay personas que se han venido aquí, precisamente, también por ese tipo de ayudas. Sí, eso lo he escuchado alguna vez. Sí, o sea, sí que es verdad que a lo mejor, bueno, siempre se puede mejorar, vamos a dejarlo así. Bueno, como en todo. Como en todo, exactamente. Pero bueno, el Alex, por ejemplo, pues él llegó a primaria ya tiene 6 años, pues él pasó del programa Impulse al programa Progress y allí él tiene una profesional, una educadora especializada, para acompañarlo a él en sus actividades. Pero, por ejemplo, él tiene una amiguita en su clase, ¿no? Que es una niñita que tiene una especificidad muy específica y tiene alguien que está con ella todo el día. Buenísimo. Claro, a ver, el colegio aún está más o menos... Bueno, es que no podría hablar desde el colegio, pero sí puedo hablar desde las escuelas, desde las guardes, Escola Bressol, hasta los 3 años. Porque, claro, tú puedes tener detectar, vamos a dejarlo así, yo llevo 22 años, imagínate, enseguida detectas muchas cosas, pero luego, claro, tienes que tener mucha sutileza a la hora de hablar con los padres para que ellos puedan de alguna manera, ¿vale?, poder hacer esas preguntas, poder llegar a ellos mismos, llegar a esa conclusión de que, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras, al colectivo Escolas Bressols? Como no hay un diagnóstico, porque claro, es muy difícil diagnosticar a un niño de esas edades, ¿vale? Vamos a hablar porque son hasta los 3 años, ¿vale? Pues nos vemos un poquito solas en este aspecto. Nosotros desde hace un tiempo nos estamos formando. Precisamente el sábado tuvimos una formación con Autea, ¿no? Pues para explicarnos un poquito también, para acompañarnos, para que entendamos también un poquito cómo está funcionando esto, ¿no? Y que no estamos solas, porque hemos tenido unos años hacia atrás que nos hemos encontrado hasta 3 casos en una misma aula. Bueno, teniendo en cuenta que Bebés, fíjate. claro, 2 años. Cuidado. ¿Tú sabes lo que representa eso? Les tienes que ayudar a hacer todo. Claro. ¿Y contáis con ayuda? ¿Tenéis equipo? Claro, cuando estos niños están diagnosticados, en automático entran en Impulse y en automático pues viene una ayuda externa. Pero es que muchas veces, casi siempre, esta ayuda externa se da cuando ellos se van al cole.
Entonces, el personal de las guarderías, de las escuelas bressols, ¿vale? Nos vemos pues en una clase a lo mejor con 15 críos, ¿vale? En el cual tienes igual 2 o 3 niños con esas características, ¿vale? Y es difícil poder acompañarlos también. Y bueno, pero paso a paso, pues le hemos dado visibilidad también a este tema, ¿no? Hemos pedido ayuda, hemos pedido que vengan profesionales y se está dando, se están dando todos los recursos. O sea que yo pienso que Andorra es un país, tenemos muchos privilegios dentro de este aspecto. ¿Se puede mejorar? Genial. Por supuesto, pero pide y se te dará, ¿eh? Bueno, pues está fenomenal porque realmente en estas situaciones lo que se necesita es ese apoyo y sobre todo que haya formación para los diferentes profesores para que sepan también cómo actuar con los niños, ¿no? Porque yo también he estado hablando con otras mamás que tienen hijos con autismo, y se encuentran con la situación de a lo mejor una profesora pues estar llamando al niño y pegando un grito, ¿no? Cuando el niño realmente no escucha. Eso, realmente a lo mejor lo que necesita es una conexión visual en la que tú le digas, oye, Alex, que recojas entiendo lo que quieres decir. Te voy a explicar lo que me pasó a mí el primer día, bueno, cuando Alex fue al colegio. Alex va al cole, ¿vale? Maternal, y a las 3 semanas me llaman del colegio las maestras que quieren una reunión urgente. Vamos, yo y el padre, vamos a la reunión. Y nos explican, nos dicen que claro, que el niño tal, empezaron a explicarnos pues lo que ellas estaban viviendo con él, ¿no? En ese momento. Y yo le dije, pero es que no habéis leído el informe de la CONAVA. Lo envié. Yo había enviado ese informe ya. Esto es un tema que es recurrente. O sea, tú apuntas a tu hijo a cualquier actividad, ¿vale? Te hacen rellenar un formulario. Y nadie ¿vale? lo lee. Nadie lo lee. Luego resulta que voy a la piscina, apunto a Alex a la piscina, igual. Además fue en época de COVID, imagínate, en aquellas que dejabas al niño solo. Yo me acuerdo de aquella monitora cuando salió por la puerta de quién es la mamá de este niño. Digo, yo, ¿que no entiende el catalán? Me dice. Y le digo, sí, por supuesto, si es su lengua materna. Y me dice... Le digo, pero es que no has leído. Y me dice, no sabía nada. Al final eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que hacemos una inscripción, nos piden 3.500 historias de papeleo, que no sé para qué tanto, porque luego resulta que el profesional, el que está a cargo del niño, no tiene ni idea. Y no tiene recursos o no sabe cómo comunicarse con un niño con No, pero es simplemente decirlo. Gloria. Sí. Pues ahora, cuando lo apunto aquí, cuando lo apunto allí, ya cuando voy le digo al monitor, mira, está diagnosticado de, pero no te preocupes porque él ya va así, asá, y lo he tenido que hacer siempre, todas las veces. Y ya está, sin más. Pero sí que es verdad que pienso, ¿para qué me hacen enviar un papel, 2 papeles, 3 papeles, marear la perdiz con toda la inscripción, si luego llega el monitor y no tiene ni idea de nada? Y esto ocurre. Y a las profesoras, claro, se quedaron cuadradas de wow. Pero también necesitan formación para saber cómo se tienen que comunicar con este tipo de niños. No, claro, exactamente. Y ya no es solo eso. Es que en el momento en que, o sea, el tema estaba en que ellas ya no sabían que él estaba diagnosticado de TEA, cuando había un informe o sea, el colegio estaba avisado, pero no había llegado esa información. Pues después de 3 semanas ya han pasado tiempo. Claro, a mí al papá nos sorprendió, ¿no? De que nos dijeran eso, digo, pero no, nos dijeron que no. Vale, bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa porque nada. Al final, ¿sabes? Pues bueno, es burocracia, ¿no? Somos humanos, nos equivocamos, pasan cosas y ya está. Pero sí que es verdad que pues aquellas mujeres, pues claro que tenían un conflicto ahí. Claro. Yo lo que pienso es que, claro, ¿qué pasó? Pues el Alex, él tenía Impulse. Sí. Estaba en el programa de Impulse. Y el programa de Impulse se hacía en casa.
pero en el cole no había nadie para acompañarlo. Y ese era el neguit que tenían las profesoras. Las escuelas, ¿vale? En la escuela hay educadoras especializadas en la escuela. Entonces hay pedagogos, psicopedagogos. Realmente hay un seguimiento muy bueno. Pero bueno, no deja de que... ¿Qué ocurre? Sanidad y educación siempre son lo último de la cola, cuando tendrían que ser lo primero de la cola. Exacto. Pero bueno, es así. Entonces, como todo, se puede mejorar. Que tendría que haber más formación para los profesionales, más formación, tanto para los profesionales como para las personas que vienen a tratar con estos niños. Yo creo que la formación debería de ser general a la sociedad, porque cada vez con estos índices de 1 cada 36, es lo que te he comentado antes, probablemente, pues yo no sé si en tu caso tú serás autista o tendrás un familiar en tu casa que es autista, pero probablemente con estas cifras el que tendrás un familiar cercano o un conocido o incluso lo eres tú. Sí, pero no. Al final, Gloria, eso también se llama respeto, se llama empatía y se llama todo un cierto de valores que debemos tener. Y es eso simplemente. Ya no es que tengamos que tener formación para esto, para aquello, para lo otro. Porque a veces, ¿cuántos hay titulados que luego no tienen mano? Bueno, sí, eso o también no sucede. Saben. Sí. Entonces, al final es eso, ¿no? Al final es la habilidad social que tengas para comunicarte con. La habilidad social que tengas para ponerte en su piel. Las herramientas que tengas, ¿no? Para poder entender a la otra persona, para poder mirarla a los ojos y decirle te entiendo y te acompaño en eso. Ya está. Sí, porque realmente ellos lo que quieren es eso, que tú les entiendas. Porque ellos quieren, claro, a Alex, por ejemplo, ¿qué le pasaba? Yo me acuerdo que íbamos a buscarlo al cole y las maestras estaban al principio, porque pegaba cada bofetada y cada leche. Pero claro, también era su manera de expresarse. Y de comunicarse también con el mundo, ¿no? Estábamos empezando con los pictus. Ellas no lo utilizaban en la clase, que eso sí, que tendrían que tener formación para eso sí. Y no solo para los niños autistas, sino para todos. Claro, pero tú fíjate que has hablado antes de las personas adicionales de refuerzo, pero yo estoy hablando del propio profesorado. Sí, es el propio profesorado, lo que te estoy diciendo ahora también. Esas propias profesoras, yo creo que uno de los temas importantes que deberían de ser es esa integración de cualquier niño, ¿no? Porque al final cuando algo lo haces común, ya está, no hay diferencias. Pero, y te digo esto porque entiendo, no hemos hablado, pero entiendo que tú has debido de pasar muchas situaciones con Alex, de temas de bullying, de incluso con las demás mamás, de cómo se ha sentido él, ¿no? En todos estos años, hasta que pues ha ido trabajando esa autorregulación, ese entendimiento del entorno, del colegio, de las amistades, ¿no? Sí, pero es lo que digo, que no es diferente a otros niños. Al final el tema, todos estos temas ya no es solo dentro del mundo TEA, o sea, es que está a la orden del día para todos. Entonces, es lo que le digo al padre de mi hijo, le digo, nosotros solo tenemos que hacer una cosa, que tenga la autoestima suficiente y las herramientas suficientes para que pueda hacer lo que tenga que hacer. Desde su manera de ver las cosas, pero con control, con coraje. Con coraje, exactamente, ¿no? Y ya está, sin más. Porque el idiota va a ser idiota siempre, toda la vida. Ya está, sin más. Sí. Entonces, partiendo de esa base, yo pienso que, a ver, y luego otra cosa que te voy a decir, Gloria, y esto lo digo desde la parte educadora. Cuando tú tienes a cargo un grupo de niños
Tú imagínate, en las escuelas hay igual 20 críos, ¿vale? 20 niños, con toda la programación escolar, con todo lo que conlleva. Y luego, si aún por encima, lo digo entre comillas, ¿no? Tienes algún niño pues con algún tipo de problema. Hija, ¿qué quieres que te diga, no? Al final es, Que es perdona, mucho. ¿what? Es mucho. Es mucho. Y eso no se ve reflejado. Porque solo lo saben las personas que lo viven. Solo lo sabemos nosotras, las que estamos dentro de la clase para adentro. Porque tratamos con niños. Cada uno viene con su historia. Claro. Y al final intentas pues estar para todos, porque todos tienen esas necesidades. Pero es que solo tienes 2 manos. Entonces, eso no se contempla, no se ve eso. Solo se ve lo que es fácil, ¿no? Criticar por lo que sea. No, leches, es que hay que verlo todo, desde todo su englobe. Y por lo que decías de las escuelas, sí, que tendrían que tener formación sobre esto también. Sí, claro, pero al final es que hay tantas cosas, que ya no sabes para dónde tirar, hija. No, y luego es, a ver, yo tengo un hijo con diagnosticado de autismo, el otro tiene dislexia, me lo invento, el otro tiene cualquier otra cosa. Al final es lo que le dije al padre de mi hijo, le digo, mira, nuestro hijo tiene la suerte de tener ayuda en el aula, porque hay otros niños no diagnosticados que seguramente también necesitarían esa ayuda. Y es así, sin más. Porque es lo que tú decías al principio, unos son autistas, los otros tienen violencia de género, los otros, yo qué sé, se pasan el día en las ludotecas. O con el bullying, con el tema del bullying, Bullying, que hoy en día... un sinfín de temas que salen, que crecen en la escuela, ¿vale? ¿Y quién tiene la culpa de todo esto, Gloria? Pero Nadie. si no se trata, o sea, yo creo que no es tema de culpa, es tema de reaccionar, como te he comentado antes. O sea, si hay estas cifras, hay que tomar medidas. No, sí. Si hay estas cifras con el tema del bullying, hay que tomar medidas. Si hay estas cifras con el tema de las redes sociales, hay que tomar medidas. Porque al final, ¿cómo está la sociedad? La sociedad está Pero bueno, no vamos como a entrar. quiere estar. Bueno, no vamos a entrar en la sociedad, porque si no, no salimos de aquí hoy. No salimos. No, pero al final, hablando del tema de la escuela, yo pienso que tenemos mucha suerte de vivir aquí. ¿Qué te hubiera gustado conocer, Marlene, cuando tú te enteras de que tu hijo es autista? ¿Que te hubieran ayudado en esos primeros días? ¿Qué crees que hubieras necesitado? Espérate, que estoy pensando. Porque me han pasado tantas cosas. ¿Qué hubiera necesitado? Pues a lo mejor... bueno, la verdad es que los profesionales fueron muy, muy sutiles, ¿eh? Pero a lo mejor hubiera necesitado un acompañamiento en el proceso. Sobre todo a nivel vuestro, más que del niño, a nivel también Claro, tuyo. son los padres, porque el niño, él no tiene ningún problema. Es que los niños, ellos no tienen ningún problema. El que lo tenemos somos los padres, porque somos nosotros los que juzgamos, porque él no ha venido, no es como yo quiero que sea. Ya. Ya está, sin más. Entonces ya es diferente, ya, ¿qué pasa aquí? No. Es que al final es perfecto tal y como es. ¿Qué le dirías a esos papás que se acaban de enterar de la noticia? Pues les diría que no es una casualidad de que esto ocurra, que al final es un bien, aunque esté disfrazado de una desgracia, entre comillas, porque viene a enseñarnos muchas cosas
viene a hacernos de espejo, viene a darnos una lección de vida, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a una comodidad, ¿no? A unas expectativas, a ciertas, yo qué sé, no sé en qué momento el ser humano se ha pensado que la vida tenía que ser tal y como, no sé. Y te viene una situación de estas y te pega una bofetada tan grande que te descuadra. Y estoy hablando del Alex, que el Alex es un... Bueno, que lo ves ahora y tú no dices que este niño tenga este diagnóstico en ningún momento. Bueno, pues es que tampoco lo dices con otros niños. Te vuelvo a insistir, ¿con cuántas personas te cruzas al cabo del día que son autistas? Exactamente. Pero luego también veo pues otros lados, vamos a dejarlo así, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo pues una prima que también su niño es autista. Un día también le pregunté, le dije, oye, ¿pero él solo está diagnosticado de autismo o hay algo más? Porque claro, yo cuando le pregunté a la psicóloga, le dije, a ver, a mí sácame de dudas. ¿Qué es el autismo? La otra me dijo, es una condición. Vale, ok. Entonces, una condición que puede haber varios grados. Entonces, en estos grados, ¿qué quiere decir? Ya lo dije muy claro. Es en función de las necesidades de. Y digo, vale. Digo, entonces, estos grados que son más profundos, ¿vale? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que son, pues, autismo más retraso mental, por ejemplo, autismo más síndrome de Down, autismo más lo que sea. Efectivamente. O sea, porque tú puedes estar diagnosticado de autismo y tener otras patologías también. ¿A cuántos autistas no hay que tienen TDAH también? Dislexia, un sinfín de cositas. Pero bueno, tienen autismo, tienen esto. Un atípico también es disléxico, un atípico también tiene TDAH. Bueno, yo qué sé, que al final, es que ¿sabes qué pasa, tío? Que actualmente, tío, también se está... Bajo mi punto de vista, creo que estamos etiquetando todo ya, no sé. Yo creo que decirlo. la idea de poner la etiqueta antiguamente era con la idea de ayudar, ¿no? No, y ahora pero yo también, creo que eso ya se ha perdido. Y ahora creo que también, pero pienso que luego hay palabras como inclusión, y al final, ¿qué quiere decir? ¿Por qué tiene que haber una inclusión? ¿No? Si hay una inclusión es porque hay otra palabra. Porque esa al final es el yin y el yang, ¿no? Siempre tenemos que encontrar, siempre tenemos que polarizar las cosas, ¿no? Y yo creo que el que haya tantos autistas también es de una manera, también es para venir a cambiar el mundo. La manera de ver las cosas, la manera de interpretar a las personas, la manera de poder comunicarnos desde otra manera. Al final es una nueva manera de ver el mundo. Y ya está, sin más, porque es que al final somos una comunidad. Y es precioso. De verdad. Es que hemos pasado de a lo mejor de una era de individualismo, de competitividad, ¿no? A una era a lo mejor ahora, ¿no? Más de compañerismo, de compartir, de ver al otro como un hermano, ¿no? De crecer todos juntos, ir todas a una, y me da igual como seas, ¿no? Porque tal y como eres ya estás bien, eres entero. Porque es así. Y al final, pues bueno, a mí yo solo puedo decir una cosa, y es que yo invito a todos los papás a que vean a sus ojos desde el amor y desde, ¿cómo se llama esta palabra? Cuando tú miras a tus hijos de esta mirada apreciativa, desde la mirada apreciativa, así, tal cual. Porque a mí, mira, muchas veces pues he podido escuchar muchas cosas del Alex, es que me da igual, porque para mí es perfecto.
Y no quiere decir que le deje hacer lo que quiera, atención, no se trata de eso. Se trata de que quiero verlo tal y como es, no como a mí me gustaría que fuera. Porque ahí está la magia, en poder acompañar a otra persona desde su propia esencia. Y eso es espectacular. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Total. Y yo estoy encantadísima con mi hijo. Yo creo que él lo amo. No, hombre, es normal. Amor incondicional. Sí, totalmente. Pero es que a veces no sabes lo que es el amor incondicional hasta que tienes un hijo, ¿eh? Eso también Lo es cierto. sabes. Eso es cierto. Al final, bueno, han nacido de ti, ¿no? Han salido de ti. Sí, pero no te pertenecen. Que esta es otra. Esa es otra. Si tuvieras que acabar con una frase, ¿qué frase te gustaría decirle a las familias sobre tu experiencia? Pues mira, me nace decir que cuando yo cambio, todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando yo vi el autismo desde otros ojos, pues lo vi todo desde otros ojos. El autismo no es un límite. Al final es ver la vida desde otra perspectiva. Al final solo te limitas tú con tu manera de pensar, con tu manera de hacer y con tu manera de decir o lo que sea. Y ese poder solo lo tienes tú. Y eso lo entendí un día. Digo, y yo soy el Alex aprende de mí. O sea, yo le puedo decir 1000 palabras, pero él solo va a aprender lo que yo hago. Totalmente. Cuando tú transmites cuál es el propósito de vida que tú tienes y lo compartes con tus hijos, al final haces que tus hijos también sientan que al final estamos aquí para ayudarnos, para crear comunidades y para transmitir, sobre todo. Claro, y para acompañarlos en la vida, pero acompañarlos a ellos, acompañarlos entre nosotros, acompañarlos entre familias, y que podamos tener la libertad de poder expresarnos, porque ¿cuántas familias, Gloria, no se expresan? Lo que tú decías antes de tu hermana, ¿no? Sí. Ostras, es que actualmente también pasa. Hay muchas familias, ellas, que, no sé, pues que, bueno, pues es su proceso, ¿no? Pero es porque también su trabajo personal. Pero porque también existe el que dirán, ¿no? Claro, pero ahí está, ¿no? Eso es la fachada. Claro, exactamente, pero ahí está tu trabajo personal, ¿no? De decir, ostras, ¿qué más dará? O sea, mi vida es mía. Y este es mi hijo, bienvenido al mundo, y el que no lo acepta se lo pierde. Total. Bueno, Marlene, muchísimas gracias por, primero, abrirnos el corazón de contar este tema, porque sé que tú no hablas de este tema, no es un tema que te agrade el hecho de difundir, pero bueno, has querido darme la oportunidad, así que muchísimas gracias. Yo creo que tu experiencia, tu aprendizaje, tus miedos, ¿no? Tus inquietudes y cómo has sido capaz de afrontar, de enseñar, de querer crecer, no solo tú, sino también tu hijo, dice mucho. Así que ya sabes que te admiro muchísimo. Y muchas gracias. A ti, Gloria, por este espacio y por la visibilidad, porque bueno, al final el compartir es de sabios y eso también me costó entenderlo. Y bueno, porque siempre puedes ayudar a alguien con el compartir una experiencia o lo que sea. Total. Entonces, yo también te agradezco a ti por tener este espacio, porque la verdad es que es importante compartir con el mundo y no desde el miedo, sino el amor. Total. De decirlo para... Aquí estamos. A mí también me ha pasado y no pasa nada. Claro que sí, y de todo se supera y de todo se sale. Es que esa es la virtud que tenemos, ¿sabes? El volver a levantarte. Tal cual. Bueno, si te ha gustado este episodio, te invito a que lo compartas, sobre todo con personas que les puede ayudar sobre todo a tener una toma de conciencia, ¿no? de lo que es la sociedad.
Así que recuerda, juntas crecemos más fuertes. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, Viviendo con Poder.